Vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan también en el YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Quiero mencionarles que este tema de autoestima laboral en esta oportunidad lo he basado en el libro Descubre tu valor del doctor Julián Melgoza. He profundizado allí también con otros autores algunas temáticas. Sin embargo, el fuerte de la temática de hoy está basada en este libro. Vamos a ver lo que trabajamos, ¿no es cierto?, anteriormente, una definición de la autoestima de Rojas y Roa, donde dice que la autoestima es un proceso que acompaña la vida. Recordemos que si bien, ¿no es cierto?, es parte de nosotros, a lo mejor para algunos es un valor, es importante que nosotros lo analicemos como un proceso que acompaña la vida. Y aunque se adapta o actualiza conforme varía la interacción con otros y la experiencia positiva o negativa, ¿no es cierto?, que esta interacción brinde, su percepción predispone aquellas actitudes y decisiones con que nosotros enfrentamos la vida. Por eso que es tan importante que nosotros nos detengamos en fortalecer nuestra autoestima, en trabajar en ella, en mejorar, ¿no es cierto?, este proceso en nuestra vida. Dice que se trata de un proceso permanente que se encuentra mediado por las vivencias y las interpretaciones que nosotros le damos al día a día. Y aquí nosotros podemos observar que quizá frente a una experiencia podemos tener una interpretación que puede estar, ¿no es cierto?, afectando nuestra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque es dinámica y a través del tiempo puede fortalecerse o también puede languidecer, puede debilitarse, afectando no tan solo la forma en que la persona se evalúa y significa, sino también el cómo percibe a los otros, las cosas que lo rodean y los acontecimientos de la vida cotidiana. La autoestima, por lo tanto, es muy importante. Ahora vamos a trabajar lo que es el autoestima laboral. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros consideremos que la autoestima afecta a las diferentes áreas de nuestra vida. Y en el área laboral es fundamental porque tiene relación con el rendimiento que yo voy a tener, con las relaciones que yo establezco en mi trabajo, con la satisfacción que puedo sentir en el empleo que yo tengo y también con la lealtad que yo voy a generar hacia mi empleador, hacia mi empresa, ¿no es cierto? Y esto experimenta alteraciones según sea la calidad de la autoestima. Cuando yo, ¿no es cierto?, me siento satisfecho, yo tengo una autoestima saludable en el ámbito laboral, mis resultados van a ser buenos, mis resultados van a ser positivos, mis relaciones van a ser positivas, me voy a sentir satisfecho y ahí voy a estar bien comprometido con mi empresa. Ahora, ¿por qué la autoestima es una necesidad? Y si nosotros vemos en la pirámide de Maslow, está allí dentro de las necesidades del hombre que necesita ser cubierta y que necesitamos, por tanto, trabajar e invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, adquirir herramientas que nos permitan cubrir esta necesidad. ¿Por qué? Porque dentro del área laboral, ¿no es cierto?, es una necesidad de la autoestima y es porque es un factor de positividad. En la medida en la que mi autoestima es saludable, yo tengo una actitud positiva a enfrentar la vida, a enfrentar mi trabajo, a ir a cumplir mis labores, ¿no es cierto?, en el día a día. También es una necesidad, ¿por qué? Porque pueden presentarse ante una autoestima deteriorada unos resultados insuficientes y adversos, ¿no es cierto? Y todos queremos tener resultados positivos, queremos tener resultados, ¿no es cierto?, que sean valorados y que sean considerados también por el resto de las personas con las que trabajamos, incluso por nuestra familia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos suplir esta necesidad. Y además, porque nosotros necesitamos reconocer la importancia de la autoconfianza para poder realizar nuestra labor. Saben ustedes que en muchas ocasiones profesionales muy capacitados terminan en el fracaso. ¿Por qué? Por la falta de autoconfianza. A pesar de los años, de las especialidades, de toda la capacidad que puedan tener. Si es que no hay autoconfianza, puede llevarlos al fracaso. Y por su parte, ¿no es cierto?, encontramos personas quizá con poca preparación, pero que tienen una confianza que uno dice, a este no lo detiene nadie, ¿no es cierto? Y ahí podemos observar altos logros profesionales. Entonces,
Realmente cubrir la necesidad de autoestima nos puede cambiar la vida en relación a nuestro trabajo. Yo no sé dónde ustedes se desempeñan laboralmente, quizá lo hacen en una institución educativa, a lo mejor alguien trabaja allí entre puros ingenieros, a lo mejor en las mineras, no sé, en diferentes lugares donde ustedes se puedan desenvolver y quizá en diferentes funciones, ¿no es cierto? Sin embargo, sin importar cuál sea tu labor, cuál sea la empresa donde tú trabajas, es importante poder fortalecer el autoestima, cubrir esta necesidad que nos plantea allí Maslow. Es importante que nosotros podamos considerar el trabajo como un proceso desde el inicio. ¿Sí? La autoestima es parte de nuestra vida y tiene que fortalecerse desde el inicio de mi vida laboral. Recordarán ustedes cuando empezaron a trabajar. Quizá alguien me está escuchando que todavía no ha empezado su vida laboral, ya está en los últimos años, ¿no es cierto? A lo mejor alguien está justamente allí en ese proceso del inicio de la pega, ¿no? Y aquí necesitamos reconocer que parte desde la entrevista. Es el primer paso de este proceso. Cuando yo tengo una autoestima saludable, cuando yo me siento bien conmigo mismo, cuando yo me siento satisfecho, me siento capaz, reconozco mis habilidades, hay una mayor probabilidad de ser contratado. Imagínense ustedes la importancia de la autoestima desde el inicio. Hay además una satisfacción en el trabajo que yo voy a realizar, ¿sí? Ahora, todo comienzo laboral es susceptible a producir una decadencia. ¿Por qué? Porque en ocasiones voy a ver, en la medida en la que yo estoy desempeñándome laboralmente, que quizá van a haber tareas que son nuevas para mí. Quizá van a haber actividades y responsabilidades que parecen ser muy difíciles de realizar, o quizá muy complejas, o quizá que carezco de cierto conocimiento. Yo no sé si ustedes han pasado por la experiencia de repente de sentir que, ay, no saben nada, o que cómo no me enseñaron esto en la universidad, o parece que esto lo vi en algún momento, pero no me acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde puede empezar a tambalear el autoestima. Ahora, ¿qué es lo que favorece muchísimo dentro de este proceso? Es la familiaridad. Y esto a veces se llega a lograr recién en un año de trabajo. Y uno dirá, pero ¿cómo me voy a demorar un año en adaptarme? Claro que sí, porque son tareas nuevas, son dinámicas nuevas. A veces podemos tener un rol en un lugar, ¿no es cierto?, pero con sistemas distintos de trabajo en diferentes entidades, en diferentes instituciones. Me ha pasado que converso con profesores y me dicen, es que en el otro colegio era diferente, ¿no? De repente los enfermeros, los médicos, no, es que el sistema en el hospital público es de una manera y en la clínica es de otra. Entonces, en la medida en la que yo voy pasando el tiempo y me voy familiarizando con los procedimientos, con la forma de trabajo, con las personas que están a mi alrededor, con la práctica y la experiencia de la actividad, entonces yo me voy a sentir más a gusto, me voy a sentir más satisfecho. Pero necesito ser consciente de que esto puede demorar hasta un año desde que yo inicio, ¿no es cierto?, en un nuevo trabajo. Ahora, es importante que nosotros cuando entramos a trabajar, cuando iniciamos el proceso, ¿no es cierto?, laboral, necesitamos ser conscientes de la necesidad de mantener la equidad y el respeto a todos. ¿Qué es lo que a veces nosotros observamos que se presenta, ¿no es cierto?, dentro de una empresa, una política interna, donde hay subgrupos de repente? Entonces, no es bueno que yo pueda tomar partido por uno de esos grupos, sino más bien concentrarme en mantener la equidad y el respeto, y en la medida en la que voy avanzando en el tiempo, ¿no es cierto?, allí quizá podré tener una perspectiva más clara. Pero de repente arrimarme a un grupo o a una persona, ¿no es cierto?, puede generarme también un conflicto finalmente en mi desempeño laboral. Ahora, lo que arruina la autoestima laboral, ¿no es cierto?, es, en primer lugar, el exceso de trabajo y la presión que pueda yo sentir para la necesidad de la productividad. Y nosotros actualmente vemos que todos estamos con exceso de trabajo. Como que las horas no son considerables de acuerdo a la cantidad de trabajo. Y ahora estamos viendo en las noticias, ¿no es cierto?, que se propone disminuir a 40 horas.
pero yo no sé si se está pensando en disminuir la carga laboral también, porque si vamos a tener que hacer la misma cantidad de horas en menos tiempo, la misma cantidad de trabajo en menos tiempo, vamos a estar mal, vamos a estar estresados, ¿no es cierto? Vamos a terminar allí con una autoestima quizá muy deteriorada. Entonces, tenemos que saber reconocer cuán productivos podemos ser de acuerdo a las horas que tenemos y a las responsabilidades que se nos han asignado. Ahora, tengamos cuidado quienes son jefes, ¿no? Y la presión que se ejerce de repente sobre la productividad, porque quizá logramos resultados, pero a costa de la autoestima de la persona, del empleado, ¿no es cierto? Y vamos a ver más adelante que esto puede llevar a que la persona entre en un círculo vicioso, donde termina generando un estrés, donde termina generando un burnout, que finalmente excluye del trabajo a la persona por un periodo de tiempo, o incluso hay gente que ha terminado renunciando, ¿no es cierto?, a la función que se le ha sido asignada. Ahora, es importante también que nosotros podamos considerar que frente a una baja autoestima se puede presentar incluso una agresión física o verbal por parte del empleado, por parte del dependiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se siente bien y no es que quiera ser agresivo, sino que es una defensa natural que puede empezar a manifestar. Quizá no tanto física, pero sí verbal. De repente nosotros podemos encontrarnos con colegas, con compañeros, o incluso de repente nosotros haciendo una autoevaluación nos encontramos a nosotros mismos siendo un poco agresivos, ¿no? Es importante que podamos también tomar en cuenta que esto se ve afectado a raíz de la autoestima que nosotros estamos desarrollando. También se puede presentar una pérdida de lealtad. Cuando yo no me siento satisfecho con mi trabajo, cuando yo no valoro quién soy profesionalmente, puede haber una pérdida de lealtad hacia mi empresa, hacia el compromiso que yo tengo con la función que estoy cumpliendo y que también es algo importante a considerar. Y además, se va a generar un bajo rendimiento, ¿no es cierto? Que no es lo que se espera. Cuando nosotros entramos a trabajar, cuando nosotros nos contratan, se espera que podamos tener un rendimiento óptimo y tenemos que apuntar a eso, ¿no es cierto? Me gustó este texto que encontré allí en este libro que les menciono del doctor Julián Melgoza. Dice, es fácil mirar alrededor y recibir la impresión de que todos son mejores y que el nivel propio es tan inferior que no es posible alcanzar los logros de los demás. Cuando nosotros tenemos una autoestima deteriorada, nos vemos afectados por la competitividad. Nos vemos afectados por lo que los otros están haciendo y muchas veces no somos objetivos, sino que nos centramos únicamente en lo mal que podemos estar haciendo algo o en lo cansados que estamos, ¿no es cierto? Y que no podemos rendir como deberíamos hacerlo y vemos que todo el mundo lo está haciendo de maravilla, ¿no? Y ahí es donde empieza también a deteriorarse nuestra percepción de nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que puede potenciar la autoestima? Vamos a ver. Evitar las comparaciones. No podemos caer en la comparación. Generalmente dentro de las empresas existen personas, ¿no es cierto?, con el mismo cargo o tal vez con la misma profesión, ¿no es cierto?, y se empiezan a generar ciertas comparaciones. Entonces hay que evitarlas porque lógicamente todos somos diferentes. Me gustó muchísimo hoy día cuando conversaba con una educadora que me decía, somos diferentes, como los dedos de la mano, y realmente, y cada uno cumple una función, ¿no es cierto? Y todo, hay unos que son altos, que son bajos, que son gorditos, que son delgados, pero es importante que nosotros podamos comparar con nosotros mismos, pero no compararnos unos a otros porque eso nos va a dañar. Siempre vamos a encontrar gente que pueda hacer algo mejor que nosotros, siempre. Y además, sobre todo si estamos en una actitud de inferioridad. Ahora, es importante que nosotros podamos reflexionar sobre los puntos fuertes que tenemos, porque en ocasiones nos fijamos en nuestras debilidades únicamente y esto lógicamente nos va a afectar. Entonces, reflexiona sobre tus puntos fuertes, que te aseguro que los tienes. Ahora, si te cuesta mucho identificarlos, es importante que busques, pregúntale a alguien. ¿Sí? Y aquí está la tercera consideración que necesitamos, que es preguntar a algún amigo su opinión sobre tu persona, ¿no es cierto? Para que pueda ser una respuesta objetiva, que me permita, ¿no es cierto?, observar mi realidad, cómo yo realmente me estoy desempeñando.
para poder, ¿no es cierto?, potenciar mi autoestima. Y es muy importante adoptar un pensamiento positivo, que si estamos viviendo un momento en el que nuestra autoestima no es saludable, se combina mucho con el pensamiento negativo. Así que necesitamos adoptar. Y esto quiere decir que no lo tenemos, ¿no es cierto?, pero que lo tenemos que sacar de donde esté para hacerlo nuestro. Esto es fundamental. También es importante que seamos realistas en las metas que nos proponemos. De repente tenemos unos sueños, y no les digo que está mal soñar, ni que nos pongamos metas en nuestra vida, sino que seamos realistas para que no nos sintamos fracasados. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, dentro de una empresa, saber hasta dónde yo puedo alcanzar. Me ha tocado conversar con personas que están en empresas familiares, por ejemplo, donde hay un tope de liderazgo. No se puede llegar más arriba porque es una empresa familiar y no hay nada que hacer ahí, ¿no es cierto? Ahora, si tú quieres llegar a ser gerente, busca otra empresa donde tú puedas lograr acceder a un liderazgo tal, pero necesitas ser realista. Ahora, también en cuanto a tus capacidades, y de repente esto nos tiene que llevar no a hundirnos y a sentirnos mal, sino a de repente tomar una opción como decir, es el momento de hacer un diplomado, es el momento de hacer una especialidad, es el momento de ponerme a estudiar, ¿no es cierto?, de ponerme a superar mi conocimiento, siendo realista en el tiempo que tengo, en lo que económicamente me alcanza, en la realidad que yo estoy viviendo. Algo interesante, y quizá alguien me va a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver, el vestirte bien te ayuda a ti a sentirte de una manera diferente. Cuando nosotros estamos en la casa, generalmente estamos con ropa cómoda, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú irías a presentarte ante nuestro presidente con esa ropa de casa? Lo dudaríamos, ¿verdad? Incluso a veces ni al supermercado vamos cuando estamos así. A menos que estemos muy apurados, a menos que el esposo nos saque apuraditos, ¿no es cierto? Pero generalmente una manito de gato, ¿no es cierto? Y a veces nos cambiamos la polera, porque es importante, no solamente para el resto, sino también para nosotros. Es necesario vestirse bien, que nosotros podamos tener una ropa adecuada para ir al trabajo y que podamos, ¿no es cierto?, cuidar de nuestra vestimenta. Es parte también de la forma en la que yo voy a potenciar mi autoestima. Es importante también el apreciar a otros. Cuando nosotros estamos muy encerrados en nosotros mismos, cuando tendemos a ser egoístas en nuestras conductas, en nuestro discurso incluso, nos hacemos daño y nuestra autoestima puede verse dañada. Algunos dirían, no, pero más bien tiene una autoestima muy buena, que no piense en nadie más que solo en él, en ella. Pero no es una autoestima saludable. O sea, una sobreautoestima no significa que sea saludable, tiene que ser equilibrado, ¿no es cierto? Y el apreciar a otros va a potenciar mi autoestima porque me va a permitir ver mi realidad en relación también a la realidad de los otros y también valorar a las demás personas. Y algo interesante, hacer ejercicio. ¿Qué tiene que ver el ejercicio con la autoestima laboral? Yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, me dirán ustedes. Bueno, es importante porque sabes que el ejercicio genera endorfina, hace que cuando tú te veas en el espejo te veas más bonita. Yo no sé si ustedes han visto, pero que cuando la gente empieza a ir al gimnasio, empieza a subir fotos. ¿Por qué? Porque se empiezan a sentir regios, estupendos con 1 o 2 días de gimnasio, porque el ejercicio genera una sustancia en el cerebro que hace que te sientas regio, que te sientas con una autoestima saludable, que te sientas, ¿no es cierto?, bien contigo mismo. Entonces, sí es importante hacer ejercicio. Es parte también de lo que puede ayudar a potenciar nuestra autoestima. Miren lo que también nos plantea aquí Julián Melgoza. Una crítica negativa es capaz de hundir a una persona y de afectar en gran medida el amor propio, llevándola incluso a sentirse que es un verdadero fracaso y a sentir un sinsentido de la vida. Así que aquí la invitación es, tengamos cuidado con las críticas que hacemos. ¿Han escuchado ustedes que hay críticas constructivas? Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay críticas constructivas, porque la crítica de por sí
en la definición que nosotros encontramos tiene una carga negativa. Sí podemos hacer una sugerencia, podemos dar nuestra opinión, pero una crítica como tal no puede ser constructiva, ¿no es cierto? Tiende a hundir a la persona. Es importante que nosotros podamos tener cuidado en el momento en el que criticamos a los demás. A veces la forma en la que nos referimos puede estar hundiendo a alguien. Ahora, si tú has recibido una crítica que hace que te estés sintiendo muy afectado en cuanto a tu amor propio, que incluso te sientes una persona fracasada, ten cuidado, porque esto no es necesariamente así, ¿no es cierto? Y hay algo que se puede hacer, así que te invito a prestar atención porque vamos a trabajar también en eso en esta oportunidad. ¿Cuáles son las características de la autoestima positiva de esa persona, ¿no es cierto?, que sí tiene una autoestima saludable, que sí tiende a ser positivo en relación a su trabajo, a su vida, ¿no es cierto?, esa satisfacción que siente de sí mismo. En primer lugar, es una persona que defiende sus principios y valores. ¿Eres una persona que defiende sus principios y sus valores o te cuesta? ¿O te escondes detrás de tu esposo, de tu amigo, de tus hijos? Es importante que nosotros podamos defender lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, lo que nosotros promocionamos, ¿sí? También las características de la autoestima positiva es disfruta de diversas actividades, disfruta del trabajo, disfruta de jugar, de pasar tiempo con la familia, disfruta, hasta de los tacos disfruta. ¿No es cierto? No, que estoy en el taco y no sé qué, pero aprovecho de escuchar música, hay gente que habla con los familiares que están lejos, ¿no es cierto? Son oportunidades de repente de conversar con los que están dentro del auto, entonces disfrutar de las diversas actividades que se realizan. Otra característica es que confía en la capacidad que tiene para resolver problemas. ¿Cómo está tu capacidad para resolver problemas? Eso no significa que yo no vaya a pedir ayuda. A veces nosotros nos confundimos. En una oportunidad me tocó conversar con un paciente y él me decía, siento que todo el tiempo ando pidiendo consejo, no soy capaz de resolver problemas. Oye, no se trata de eso. Más bien es una estrategia para poder encontrar la solución a ese problema, ¿no es cierto? Es bueno pedir ayuda, es bueno también encontrar, ¿no es cierto?, diferentes alternativas, diferentes soluciones, pero confiar en esa capacidad que yo tengo de resolución de conflictos, de problemas que puedan presentarse. Y en ese sentido hago un llamado a las mamás, a los papás, de repente que están muy preocupados de andarle resolviendo todos los problemas a los hijos, porque después ellos van a tener problemas para desarrollar esta capacidad, ¿ok? Otra característica es que no desperdicia su tiempo en preocupaciones. Ay, es que ayer hice tal cosa, es que hace un año, ¿no es cierto? Ay, no, pero es que ¿qué va a pasar el día de mañana? No, es perder tiempo, porque nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos, en lo bueno, y aquello que ahora no está bien nos tiene que llevar a la acción. No nos sirve preocuparnos, nos sirve ocuparnos de aquellas cosas que quizá necesitan, ¿no es cierto?, un arreglo, una mejora. Otra característica es que no se deja manipular por los demás. Aquella persona que tiende a dejarse manipular, que de repente dice una cosa y al final le terminan cambiando toda la idea, ok, cuidado porque esa autoestima no está siendo saludable. Y además, una característica más es que sabe que es una persona valiosa. ¿Cómo te estás considerando tú? ¿Te estás dando el valor que te mereces, que tú crees que tienes? Lógicamente podemos reconocer que somos pecadores, que nos equivocamos, pero necesitamos reconocer también que somos una persona valiosa. Si estás teniendo problemas con eso, ojo, porque quiere decir que tu autoestima se está viendo afectada. Ahora, ¿qué debo hacer? Esto es lo que debes hacer. Primero, saber que no está bien. Reconocer, ay, no, creo que mi autoestima no está tan bien. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿No es cierto? No solamente con lo que estás escuchando en esta oportunidad, sino también en conocerte. ¿Te conoces? A veces no nos conocemos realmente. A veces los demás nos conocen más que nosotros mismos. A veces decimos, no me había dado cuenta. Mira, ahora que tú me lo dices, me doy cuenta. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Nuestras fortalezas, y también tenemos que conocer nuestras limitaciones, pero no hundirnos con las limitaciones, ¿no es cierto? Sino más bien poder reconocerlas
¿Para qué? Para poder pasar al siguiente paso, decidir qué voy a mejorar y qué voy a fortalecer. Aquellas fortalezas las fortalezco aún más, ¿no es cierto? Las hago más potentes, más fuertes, y aquellas limitaciones las puedo mejorar. Ahora, es importante que yo deba reconocer que hay limitaciones que no voy a poder mejorar, y tengo que aceptar esas limitaciones en mí, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, me ha tocado conversar con personas que quieren cubrir un cargo o realizar un rol en una empresa, pero no tiene el conocimiento para poder hacerlo. Es una limitación, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que la persona evaluar y decir, ok, ¿puedo acceder al estudio que me va a permitir ese conocimiento para optar a ese cargo? ¿O finalmente puedo aceptar que lo mío va por otra área? Y eso no tiene por qué ser malo, no tiene que ser negativo, ni tampoco generar una afección a nuestra autoestima, ¿sí? En tercer lugar, que es muy importante y que a veces nos olvidamos, es reconocer que somos humanos. A veces somos bien perfeccionistas en nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a que todo nos salga bien. Y claro, cuando algo sale mal, me siento fracasado, siento que no sirvo para nada, que mejor debería renunciar, porque en realidad no puedo. No se trata de eso. Nos podemos equivocar, cometemos errores y poseemos defectos, ¿no es cierto? Necesitamos ser conscientes de eso y tampoco victimizarnos en relación a eso, sino más bien poder reconocer nuestra condición para poder mejorar. Y es muy importante que yo pueda anular, eliminar, cancelar ideas o conceptos distorsionados y equivocados, incluso que yo pueda haber adquirido desde la niñez. El no puedo, el no lo voy a lograr. Hoy día fuimos con nuestro hijo, lo llevé al parque, estaba muy contento, hace muchos días que no lo llevaba, y se subió a un juego que se subía desde que él era pequeñito, de hace como un año atrás. Bueno, hablando de un adulto, un año no se nota mucho, pero en un niño de 3 años se nota que cuando tenía 2, ¿no es cierto? Pues te digo que ha pasado harto tiempo. Y resulta que él, cuando se subió al mismo juego, donde subía y bajaba y no tenía ningún problema, me dice, mamá, ayúdame por favor. Él estaba arriba, yo no me podía subir a ayudarlo. Y entonces es, hijo, tú puedes, ¿no es cierto? Y en un momento yo miré y le dije, hijo, eso no lo puedes hacer, es mejor que bajes por el otro lado. Y me quedó mirando como diciendo, pero no que sí puedo, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros podemos cometer errores en el mensaje que entregamos, ¿no es cierto? El no puedes a veces puede marcar mucho la vida de un niño, ¿sí? Y al final, y le dije, ok, intentémoslo. Y si no, te devuelves por el mismo lugar. Y él intentó, ¿no es cierto? Y me dice, mamá, ¿ves? Lo logré. Se sentía súper feliz, ¿no es cierto? Entonces, qué importantes son, ¿no es cierto?, esas ideas que nosotros transmitimos a los demás, que en ocasiones han sido distorsionadas, ¿no es cierto? El tú no puedes hacer esto, es que no eres capaz, es que eres muy chico, es que tú no sabes. Y eso, si tú lo tienes introducido en tu mente, se replica a diferentes contextos, sobre todo en el área laboral, porque es algo que tú realizas durante muchas horas. Entonces, es importante anular esas ideas o conceptos. Para ir ya terminando, quiero compartir con ustedes estos 2 versículos. Me gustó mucho el encontrar aquí en 1 Corintios 16, 14, que dice, hagan todo con amor. Yo pienso que el amor puede cambiar muchas cosas. Cuando nosotros entregamos amor, vamos a recibir amor, querrámoslo o no, porque el amor es como que se multiplica, ¿sí? Cuando yo hago las cosas con amor, voy a generar, ¿no es cierto?, instancias, voy a generar satisfacción en las experiencias que yo tengo. Y en el área laboral también lo va a ser así. Cuando haya algo que a ti no te gusta hacer, hazlo con amor, a pesar de que no te guste, y vas a ver el cambio que se puede producir. Y a veces pensando en que quizá no somos capaces,
en que quizá no vamos a lograr conseguir ese trabajo, en que no voy a lograr mantenerme en ese trabajo, mira lo que dice Dios, mira lo que dijo Cristo allí en Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Dios se preocupa de las aves, también se va a preocupar de nosotros porque somos valiosos para Él. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que dudar de cuán valiosos somos como personas? Tengamos cuidado, porque es importante que nosotros podamos reconocer cuán valiosos somos. Quizá tenemos limitaciones, sí, podemos reconocerlas, podemos analizar cuáles son aquellas limitaciones que podemos mejorar y las que no se pueden, aceptémoslo. Somos personas, somos humanos, podemos tener defectos, podemos tener errores, pero sí también podemos tener cualidades, podemos desarrollar habilidades, podemos fortalecer las fortalezas que tenemos de tal manera que nos concentremos en nuestros puntos fuertes. ¿Por qué concentrarnos en lo negativo que nos va a hacer sentir fracasados? Pensemos en lo bueno, en lo positivo, en aquello que nos haga sentir la satisfacción de hacer lo que estoy haciendo, de que cuando yo me percibo a mí mismo, yo diga, el trabajo que yo estoy haciendo tiene un buen resultado, tiene un buen rendimiento. Cuando yo aprecio al resto, también enriquezco el trabajo de equipo, por lo tanto también me va a ayudar en mi autoestima laboral y en mi autoestima personal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y espero que esta temática pueda ser de bendición. Quizá estás pasando por un momento difícil en tu trabajo. Esto es un proceso. Como veíamos, el autoestima, ¿no es cierto?, tiene altos y tiene bajos. Hay momentos difíciles en las empresas, en las instituciones. Sin embargo, recuerda en todo momento lo valioso que eres y que puedes desempeñarte de una manera muy importante, muy positiva y que puedas lograr la satisfacción en lo que estás haciendo. Muchas gracias.